Buenas tardes, soy el doctor Carvajal. Voy a darle la clase de anatomía de nariz y de boca. Carvajal. Silencio, por favor. Siguiente, por favor. Voy a hacerlo así, ¿ya? ¿Se me escucha ya? Ya. Entonces, la nariz está dividido en lo que es la nariz propiamente dicha, que es la estructura que sobresale de la cara, ¿no? En este caso es esta parte de acá, ¿no? Y la cavidad nasal. Como podemos observar, la nariz tiene ciertas partes, ¿no? La raíz, el dorso de la nariz y donde ingresa o donde inicia la respiración, ¿no? Que son las narinas. ¿Ya? Tenemos un vértice y las alas de la nariz. ¿Para qué sirve la nariz? ¿Quién me puede decir? Para respirar, ¿no? O sea, es parte del sistema respiratorio. Para que ingrese el aire, llegue a los pulmones y nos den oxígeno. Pero tenemos otra función en la nariz. ¿Cuál sería? Filtrar el aire, ¿no? Y no solamente filtrarlo, sino darle calor y humedecer el aire. ¿Ya? Y otra función más, para detectar los olores, chicos. ¿Ya? Entonces, los olores van de la mano con los sabores. ¿Ya? Dos sentidos que tenemos son olor, olfato y el gusto. Van de la mano. Si es que una persona está resfriada, come y tiene el mismo sabor la comida, no. Y si es que uno está con una faringitis, el olor también cambia. ¿Ya? Entonces, la nariz, propiamente dicha, gran parte de la nariz está compuesta por cartílago. ¿Ya? Mientras que el hueso está cubierta por piel delgada y el cartílago, ¿no? Como por ejemplo las alas nasales, la piel es más gruesa, ¿no? La parte de la raíz es ósea, ¿verdad? ¿No? Donde están los huesos nasales. Y luego tenemos el tabique nasal y las alas, ¿no? Que son las partes más externas, que están cubiertas por una piel más gruesa. ¿Ya? Y bueno, obviamente tenemos el vestíbulo, que es dentro de las narinas, tenemos el vestíbulo y donde encontramos las vibrisas. Las vibrisas son los pelitos que nosotros tenemos dentro de la nariz. Estas vibrisas tienen como función también filtrar el aire, ¿no? Filtrar las partículas que puedan ingresar por la nariz para que no nos atoremos, ¿no? Siguiente. Entonces, como ya habíamos mencionado, parte de la nariz está compuesta por hueso, ¿no? En la parte externa tenemos el hueso nasal, luego tenemos el tabique, que está justo en el centro. Esta línea que tenemos acá es el tabique nasal. Tenemos las alas mayores, ¿no? El cartílago del alar mayor, ¿no? El cartílago nasal accesorio y los procesos laterales. Siguiente. Entonces, vamos a ver la nariz. Esta es la parte medial de la nariz, no la parte lateral, ¿no? Este es justo el centro de la nariz, ¿no? Entonces, podemos observar que la parte más externa está compuesta principalmente por el cartílago del tabique nasal, mientras que también tenemos un tabique óseo, ¿no? En la parte superior tenemos al hueso etmoides, ¿no? Luego tenemos el hueso esfenoide, el pómer, y el piso de la nariz está compuesto por el maxilar superior o maxilar nada más y el hueso palatino, ¿no? Siguiente. Como podemos ver, esta es una visión ya lateral. Esto no es el tabique, sino es la parte lateral. Tenemos el ingreso, como les dije, las narinas,
¿no? Y se comunica con la nasofaringe por las coanas, ¿no? Esta es la nasofaringe, esta zona es la faringe, y su comunicación está mediada por las coanas, ¿no? El piso, ¿no? Bueno, en general la nariz está cubierta de mucosa. Si es que nosotros metemos el dedo en la nariz o inspeccionamos la nariz, no vamos a ver el cartílago o el hueso, ¿no? Vamos a ver lo que se llama la mucosa nasal, que recubre todas las estructuras óseas y cartilaginosas de la nariz, ¿ya? Entonces, tenemos los senos, por ejemplo, paranasales, tenemos bueno, también se comunica con la nasofaringe, como ya hablamos hace un rato por la coana, y también tenemos una comunicación con el oído, no, perdón, con el ojo, mediante el saco lacrimal con el conducto lacrimal, ¿no? En la parte posterior, en la nasofaringe, tenemos lo que se llama la abertura para la trompa de Eustaquio, que es parte de la comunicación con el oído, ¿ya? Entonces, como ya mencionamos inicialmente, la nariz tiene una parte respiratoria y una parte olfatoria. Los 2/3 inferiores de la nariz, ¿no?, es lo que corresponde a la parte respiratoria, mientras que el tercio superior, ¿no?, acá arriba tenemos el hueso etmoides, ¿verdad? Y el hueso etmoides tiene una lámina que se llama la lámina cribosa, ¿no?, por donde atraviesan los nervios olfatorios. Estos nervios olfatorios nacen del primer par craneal, ¿no?, que es el nervio olfatorio, dando el bulbo olfatorio y sus ramas olfatorias, ¿no? Siguiente. Entonces acá tenemos las dos vistas, ¿no?, la vista medial y la vista lateral. ¿Por qué es importante esta vista lateral? Porque podemos observar, bueno, ya muy aparte dentro de la mucosa, que tenemos cornetes que son como unas alas que sobresalen de estructura ósea, ¿no? Tenemos el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Tenemos los espacios que se encuentran entre los cornetes, que se llaman meatos, ¿no? Así como hay 3 cornetes, hay 3 meatos: el meato superior, el medio y el inferior. Siguiente. Entonces, como ya les había adelantado, tenemos 3 cornetes. El cornete inferior, que es el más grande de los 3 cornetes, ¿ya? Este cornete está conformado por un hueso propio, ¿no? Es el hueso del cornete inferior. Mientras que el cornete medio y el cornete superior provienen del etmoides, ¿ya? Del hueso etmoides. Y aparte, ya les mencioné también que hay 3 meatos, ¿no? Tenemos el meato superior, el meato medio y el meato inferior. Se ve el puntero, ¿no? Cortando, vamos a hacer un poco. Cortando los cornetes, podemos observar que en la zona del esfenoides, donde se encuentra el seno esfenoidal, hay un orificio que comunica con el meato superior, ¿no? Y esta zona da también unos orificios pequeños que comunican con las encías etmoidales. Nosotros tenemos 3 encías etmoidales. Ya tenemos una posterior, tenemos una media o anterior, ¿no?, que desemboca en el meato medio, ¿no? Luego tenemos también el seno frontal, que se encuentra en el hueso frontal, ¿no?, que se comunica con el meato medio a través del orificio frontal, ¿no?, del seno frontal.
Luego tenemos la gula etmoidal, ¿no? Que se encuentra justo debajo, formándose como una media luna, y debajo del espacio o llano semilunar, ¿no? Donde se encuentra la abertura del seno maxilar. ¿Ya? Y finalmente, como les mencioné, tenemos el meato inferior, donde desemboca el conducto nasolacrimal, ¿no? Acá también hablo de un receso estenoidal, que es la apertura, ¿no?, del seno estenoidal. Esta zona de acá se llama receso estenoidal. Bueno, allá. ¿Ya? Siguiente. Ahora, la nariz también tiene derivación, ¿no? Entonces la derivación proviene principalmente de 5 ramas arteriales. Tenemos 2 ramas etmoidales, ¿no? La anterior y la posterior. La posterior. Préstame el otro puntero que... Estas 2 ramas las he puesto de color verde. ¿Por qué? Porque provienen de la arteria oftálmica. ¿Ya? Luego tenemos la palatina mayor, y las estenopalatines, ¿no? Ambas ramas nacen de la arteria maxilar. Y finalmente tenemos la rama septal de la arteria labial superior, ¿no? Esta rama nace de la arteria facial. Esas 5 ramas convergen en la parte del tabique nasal, ¿no?, en la parte medial anterior, en un área o plexo que se llama de Kessler, ¿no? Siguiente. Ahora vemos. Luego tenemos, Plexo una vez que venoso. llega la sangre, ¿no?, irriga toda la mucosa y se recoge la sangre a través de un sistema venoso. Tenemos la vena facial, las venas Ese es peligroso. oftálmicas, ¿no?, y las estenoparatinas, ¿no? Este plexo venoso, este drenaje venoso, tiene como objetivo la termorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Calienta el aire frío, ¿no? Cuando ustedes vean la fisiología, es necesario que el aire se caliente para que no haya una broncoconstricción. Entonces, no se irritan los bronquios, y esto es gracias a la termorregulación del plexo venoso nasal. Siguiente. Finalmente tenemos la inervación de la nariz, ¿no? Acá he hecho una línea oblicua roja, ¿no? Esta es la parte lateral y esta es la parte medial. ¿Por qué se divide en 2? Porque, como ya mencioné, la parte antero superior se encuentran las ramas del nervio olfatorio que provienen del bulbo olfatorio, ¿no?, que es rama del primer par craneal. Mientras que el resto de la nariz se encuentra inervado por el quinto par craneal, ¿no?, la rama maxilar, y las ramas etmoidales, ¿no?, la rama etmoidal lateral y medial. Bien. Aparte, la palatina mayor, ¿no?, la rama palatina mayor, que es de la maxilar, ingresa por el conducto incisivo, ¿no? Acá podemos ver también parte de la palatina mayor, ¿no?, bajo la parte palatina superior, y se anastomosa, se une con la rama inferior palatina por el conducto incisivo. Siguiente. Como ya mencionamos, también tenemos lo que son los senos paranasales. Se llaman paranasales porque se encuentran alrededor de lo que es toda la nariz. ¿Ya? Para comenzar, tenemos los senos frontales, ¿no? Como podemos observar, estos senos frontales no tienen el mismo tamaño, se encuentran dentro del hueso frontal y no tienen el mismo tamaño. Son 2
uno a cada lado, uno derecho, uno izquierdo, y tienen una posición vertical y horizontal. Siguiente. Luego tenemos las encías etmoidales, que no son más que unos procesos que se forman a través de la mucosa etmoidal y se forman varios orificios a nivel del hueso etmoides. Como ya mencionamos, tenemos la parte etmoidal posterior, tenemos las anteriores y las medias, ¿no? Que desembocan tanto en el meato superior como en el meato medio. Luego tenemos los senos esfenoidales, que se encuentran en la región posterior, que desembocan en el receso esfenoidal, ¿no? Que se encuentra a nivel del cornete superior, ¿no? Y desembocan a nivel del receso esfenoidal. Y finalmente los senos maxilares, que se encuentran obviamente en el hueso maxilar, ¿no? Que se encuentran lateral a los cornetes inferiores y desembocan en el meato medio, ¿no? A nivel del hiato semilunar, que se encuentra debajo de la vulva. Siguiente. ¿Qué? No, falta. No, falta todavía. Ah, en la boca. ¿Qué tan poquito? Poquito, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la nariz? No tengo. Vamos No a he estudiado continuar con la para anatomía de la preguntar. boca. Siguiente. De la boca, entre los. Entonces, la boca, ¿qué funciones tiene la boca, chicos? Digerir los alimentos. La ingestión de los alimentos, o sea, es la parte inicial de la digestión, ¿no? Ingerimos, masticamos, ¿no? Y luego introducimos el bolo alimenticio hacia la faringe y al esófago, ¿no? ¿Qué otra función tiene la boca? Muy bien, percibir sabores, ¿no? Para eso tenemos a la lengua, ¿no? Podemos determinar si es que algo es dulce, salado, amargo o ácido, ¿no? Y finalmente también tiene una conexión a través del paladar blando, ¿no? Con la nariz, como mencionamos hace un rato. Siguiente. Entonces, la cavidad bucal tiene dos partes. Tiene la cavidad bucal propiamente dicha, que es de los dientes hacia adentro, ¿no? Acá tenemos un corte coronal de la boca. Entonces tenemos la mejilla, los dientes y la lengua y el paladar, ¿verdad? Entonces tenemos la cavidad bucal, que es de los dientes hacia adentro, y tenemos un vestíbulo bucal, ¿no? Que se encuentra entre los dientes y la mejilla, ¿no? Y acá es donde encontramos la hendidura bucal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mejilla, ¿cuál es el músculo que se encarga de retener o de mantener las mejillas tensas? El buccinador, ¿no? Entonces, acá podemos observar que el buccinador se encuentra justo al costado de la mucosa bucal, ¿no? Y sirve para retener estos alimentos. Adelantando sobre esta zona, chicos, silencio. Adelantando entre el buccinador, bueno, el buccinador es un músculo interno, ¿no? Más externo al buccinador, ¿qué músculo encontramos? El macetero. Entonces, entre el macetero, que acá no lo mencionan, entre el macetero y el buccinador hay un espacio que se llena de grasa. Por eso cuando una persona es gordita, sus cachetes crecen, ¿no? Pero crecen porque las glándulas de grasa aumentan. Mientras que en una persona delgada, los cachetes son más delgados, ¿no? Ahí es donde se encuentran las bolas de Ipchak. Bolas de Ipchak. Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente.
sobre los labios, las mejillas y la encía, ¿no? Vamos a comenzar por los labios. Los labios son pliegues mucofibrosos que principalmente tenemos el músculo orbicular de los labios, ¿no? Tenemos vasos y nervios labiales superiores e inferiores y, como ya sabemos, la parte más externa de los labios está cubierta por piel y mientras que se va volviendo interno, se va cambiando este epitelio por mucosa, ¿no? Hasta que llega a las encías, ¿no? Y también tenemos dos frenillos. Tenemos un frenillo superior y un frenillo labial inferior, ¿ya? Obviamente acá, por ejemplo, lo que podemos observar es que hay una zona de transición. Si es que yo hablo de labios, no solamente es la zona roja, ¿no?, de la boca, sino los labios van desde las comisuras nasales hasta el surco mentoniano, ¿no? Todo eso nosotros llamamos labio. Siguiente. Entonces, las arterias labiales, ¿no? Acá podemos observar una arcada, ¿verdad?, de arterias, ¿no? Ahí, esa arcada, tenemos una arteria labial superior y una arteria labial inferior, ¿no? La arteria superior viene irrigado por las arterias infraorbitarias, ¿no?, y por la arteria facial propiamente dicha, ¿no? Esta arteria facial, ¿de dónde nace, chicos? De la carótida externa, ¿no? Entonces viene desde la carótida externa, da una rama submentoniana y llega hacia la zona labial, ¿no? Entonces, no solamente la arteria labial inferior nace de la facial, sino también de otra rama que ya había nacido anteriormente, que es la mentoniana, ¿no? Y ambas forman un anillo arterial labial. Siguiente. La inervación. La inervación está dada por el nervio trigémino, ¿ya? Por dos ramas del nervio trigémino. La rama maxilar y una rama mandibular. De la rama maxilar nace el infraorbitario, ¿no? Da una rama hacia la región labial. Mientras que de la mandibular, la rama mentoniana da la inervación hacia el labio inferior. Siguiente. Ahora la mejilla. La mejilla, acá he hecho un cuadro con varios colores para poder diferenciar las 4 regiones de la mejilla. Tenemos una zona azul, ¿no? Como su nombre dice, es la región labial y mentoniana, ¿ya? Es una sola región. Lateral o posterior a esta región tenemos la mandibular, ¿no? Por detrás tenemos ¿qué glándula se encuentra acá? Parótida. La parótida, por eso se llama la región parotidia. Y por encima tenemos la cigomática por el hueso cigomático, ¿no? Entonces, a nivel del hueso cigomático es donde nosotros encontramos una prominencia, ¿no? A esta prominencia se le llama pómulo. Y como ya mencioné anteriormente, el músculo que se encuentra de la retención de los alimentos dentro del vestíbulo de la boca es el músculo buccinador, ¿ya? Y lo otro que les mencioné, entre el músculo buccinador y el músculo macetero se encuentran las bolas de Bichat. Si es que alguno de ustedes es cirujano plástico, van a venir pacientes que no les gusta tener tanto cachete. Entonces, para poder disminuir la cantidad de grasa, ¿qué cosa tendría que sacar? Las bolas de Bichat. Las bolas de Bichat. ¿Y cómo llegaría a estas bolas de Bichat? ¿Por fuera o por dentro? Si es que yo, siendo cirujano plástico, le hago un corte
en la piel, ¿ustedes creen que se vea estético? No, porque voy a dejar una cicatriz. Lo ideal es no dejar cicatriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es lo primero que abriría? La Ya boca, sé que ¿no? la boca. Pero ¿cuál sería el primer tejido que voy a abrir? No, la mucosa bucal. Primero abro la mucosa bucal, ¿no? Y al abrir la mucosa bucal, lo siguiente que me voy a encontrar sería el músculo buccinador. Tengo que abrir este músculo para llegar a la bola de Bichat, ¿no? Ingreso al espacio entre el músculo buccinador y macetero y hago una exéresis de este tejido, ¿no? Este tejido graso que son las bolas de Bichat. Y luego cierro estos planos, ¿no? Entonces, esto hace que disminuya el tamaño de los cachetes, de las mejillas. Está irrigado la mejilla por las arterias maxilares y está inervado por las ramas del nervio mandibular, que proviene de ¿qué nervio? Del trigemio, ¿no? Siguiente. En la mucosa bucal, la continuación de la mucosa bucal que va hacia la mandíbula y hacia el maxilar superior, más específicamente hacia los procesos alveolares, los cuales están en contacto, que hacen la articulación con los dientes, ¿no? Se llaman encías. Esta mucosa también tiene un tejido fibrótico que da la fijación de estos dientes, ¿ya? Los dientes, si es que uno pierde parte de la encía, también tiene riesgo a que pierda el diente, porque es un medio de fijación. Entonces, esta encía está unida a los procesos alveolares y al cuello del diente. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las partes del diente, y la parte central del diente es el cuello del diente. Entonces, acá tenemos dos tipos de encías, ¿no? Tenemos una encía que se encuentra externa, ¿no? En el vestíbulo, que sería la encía labial, y tenemos una encía que se encuentra por dentro, en contacto con la lengua, que sería la encía lingual. Esta encía se encuentra inervada e irrigada por las arterias y nervios alveolares. Acá hay una imagen que vemos que del nervio mandibular, ¿no? Y del nervio maxilar nacen los nervios alveolares. Entonces, el diente se encuentra insertado, ¿no? En la mandíbula y en el maxilar, y la función principal es la masticación, pero también nos sirve para poder pronunciar o decir algunas palabras, ¿no? Acuérdense que la lengua hace contacto con el diente, con el paladar, para poder articular las palabras. Entonces es un medio importante para la articulación de las palabras. Entonces, nosotros cuando nacemos, al inicio tenemos los primeros dientes, ¿no? Que se llaman deciduos. ¿Por qué se llaman deciduos? Porque se caen. ¿Qué es dúo? Y deci. ¿Cuántos dientes deciduos creen que tenemos? ¿12? 20. Deciduo. 20. 2 veces 20. ¿Ya? Por eso se llaman deciduos. ¿Y el adulto cuántos dientes tiene? 32. 32, ¿no? 32, doctor. 32, ¿ya? Que vienen a ser los dientes permanentes, ¿no? Bien. Entonces, nosotros tenemos incisivos que se encuentran en la porción anterior. Luego vienen los caninos, que solamente tenemos 4 caninos. Tenemos los premolares y finalmente los 3 molares, ¿no? Posteriores. Siguiente. Un anterior. Acá también observamos, tenemos un incisivo y tenemos un molar.
¿Ya? Y acá habla de 4 caras, ¿no? Tenemos la cara bucal, la cara vestibular, la cara mesial. Mesial significa que es la parte del diente que se encuentra mirando hacia el centro, hacia el medio, ¿ya? Mientras que tenemos otra cara que se llama distal, que es la cara que va mirando lateralmente, o sea, hacia afuera, ¿ya? Siguiente. Entonces tenemos una corona, que es la cabeza del diente, tenemos el cuello, que es la zona donde se encuentra adherida hacia los procesos alveolares, y tenemos la raíz, que se encuentra dentro del hueso mandibular y del hueso maxilar. Ahora, acá por ejemplo he puesto una oración que dice: la pared labial del alveolo es delgada en los incisivos, o sea, en los dientes delanteros, mientras que en la pared lingual, o sea, la pared interna, es delgada en los molares. ¿Y de qué nos sirve esto? De que cuando a uno le van a hacer una exéresis de un diente, o sea, le van a remover un diente, el diente como tiene una articulación que es fija, ¿verdad? No se mueve el diente. Entonces, a esto se le llama sindesmosis dentoalveolar. Entonces, para yo poder hacer la extracción del diente, tengo que fracturar el alveolo. Entonces, ¿qué es más sencillo? ¿Fracturar la porción delgada o la porción gruesa? Ese La delegado. porción delgada. Entonces, cuando a uno le saque, por ejemplo, un molar, como por ejemplo la muela del juicio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es fracturar la pared lingual del molar, ¿no? Mientras que si por ejemplo tenemos algún problema con los dientes incisivos o caninos, lo que vamos a hacer es fracturar la pared labial, ¿no? Entonces, dentro del diente tenemos una cavidad por donde ingresan los nervios y los vasos sanguíneos, ¿no? Que son los forámenes apicales, ¿no? Este foramen apical se comunica, o bueno, ingresa hacia la raíz mediante el conducto radicular. Como podemos ver, en el incisivo tenemos solamente un conducto radicular, mientras que en los molares tenemos 2 conductos radiculares. La capa más externa que cubre al diente en la raíz se llama cemento, ¿no? Mientras que en la corona se llama esmalte, ¿no? Que es lo que da el brillo al diente, ¿no? El esmalte. Y por dentro tenemos la dentina, ¿no? Y finalmente la cavidad pulpar, que es la parte final donde llegan los nervios. Acá tenemos una radiografía de un molar y de un canino, ¿no? Entonces, entre ambos dientes existe un hueso que los separa, una columna. Esta columna se llama tabique interalveolar. Mientras que, por ejemplo, en los molares hay un espacio entre ambas raíces, ¿no? Y esto se llama el tabique interradicular. Las terminaciones nerviosas de los dientes dan la sensibilidad al dolor, ¿no? A los cambios de temperatura, y también tienen una recepción baroreceptora. ¿Esto qué quiere decir? Que da la sensibilidad de una presión. Entonces, esto nos permite a nosotros la regulación de la presión durante una mordida, por ejemplo. ¿Ya? Luego, ya hablamos sobre la irrigación, ¿no? De las arterias alveolares superiores e inferiores, y que son ambas ramas de la arteria maxilar, ¿no? Tenemos las venas y los nervios alveolares. ¿Sienten? Antes. Ahora vamos a hablar sobre el paladar. Ya hemos visto que el paladar divide la cavidad nasal de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, este paladar está cubierto por mucosa.
Y obviamente, la mucosa que se encuentra hacia la nariz es una mucosa respiratoria y la mucosa que se encuentra hacia la boca es una mucosa bucal, ¿no? Entonces, el paladar tiene una zona ósea y una zona netamente muscular. Entonces, por esto se divide los 2/3 anteriores como un paladar duro, mientras que el tercio posterior se le denomina paladar blando. En el paladar blando, la última parte central posterior se llama úvulo. ¿Ya? Siguiente. Entonces ya, como les mencioné, el paladar duro son los 2/3 anteriores Tuve un accidente, pero porque se enoja. vamos a observar la parte ósea del paladar, ¿no? Y está compuesto por 2 huesos. ¿Qué huesos tenemos en el paladar duro? Allá. Para ti nomás. Los procesos palatinos, que Y son la parte el anterior, glándulas ¿no? palatinas. Que son partes Ah, no. del Esos hueso no son huesos. maxilar. Y posteriormente están las láminas horizontales de los huesos palatinos. ¿Ya? Ambos huesos conforman el paladar duro. En la parte anterior, media, se encuentra un orificio que les mencioné que pasa el nervio palatino mayor, ¿no? Ingresa y se une a los nervios nasales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un golpe, tanto en la boca o digamos en la nariz, puede sentir adormecimiento a nivel del nervio palatino mayor. Entonces, este nervio palatino mayor inerva toda la zona anterior de la boca y puede sentir, por ejemplo, adormecimiento hasta en los dientes, ¿no? En la mordida, en el labio. ¿Ya? A esto se le conoce como fosa incisiva, ¿no? Y luego tenemos lo que es el foramen palatino mayor, que es un orificio que se encuentra a nivel del segundo y tercer molar, a nivel medial, por donde sale tanto la arteria palatina mayor como el nervio palatino menor. A su vez, que van hacia la parte anterior. A su vez, nace la arteria palatina menor. ¿Sí? Y debajo del foramen palatino mayor tenemos el foramen palatino menor, de donde nace el nervio palatino menor. Este foramen se encuentra a nivel de la tercera molar. ¿Ya? Siguiente. El paladar blando, ¿ya? Es solamente el tercio posterior del paladar, ¿no? Como les mencioné, la parte central y medial juega una estructura que se llama la úvula, ¿no? Y este paladar blando está compuesto básicamente por tejido muscular, ¿no? Acá tenemos el arco palatogloso y el arco palatofaríngeo, ¿no? Que son los arcos musculares que hacen que el paladar suba o baje, ¿no? Y en la parte posterior lateral se encuentran las tonsilas palatinas. Siguiente. Entonces, algunas características ya mencioné sobre la fosa incisiva. Delante de la fosa incisiva tenemos un pliegue mucoso, ¿no? Como un grano mucoso que se llama la papila incisiva. Detrás de la papila incisiva, si es que nosotros tocamos con el vértice de la lengua, o sea, eso quiere decir con la punta de la lengua, al paladar, lo que vamos a encontrar son unos pliegues. Estos son los pliegues palatinos transversos. Y justo en el centro de estos pliegues palatinos se encuentra el rafe palatino. En la parte posterior, ¿no? Tanto del paladar duro como del paladar blando, encontramos unas glándulas.
Estas son las glándulas palatinas. ¿Para qué sirve esta glándula? Para secretar moho, ¿ya? Y con esto también forma el bolo alimenticio, no solamente con la saliva, sino con el moho, ¿no? Bien. Ahora, sobre los músculos, sobre la irrigación e inervación, esto lo leen en su casa, esto es del MUR, chicos, ¿ya? Principalmente para hacer un pequeño resumen y que les he señalado acá, tanto el único músculo que es el tensor del paladar, que esta es la coneurosis del tensor del paladar, ¿no? Que es la parte que está justamente posterior al paladar duro, es el único músculo que se encuentra inervado por el pterigoideo medial, mientras que el resto está inervado por la rama faríngea del nervio vago, ¿ya? O sea, del 14º nervio. Siguiente. Vamos a terminar la clase hablando sobre lengua. ¿Ya? La lengua es un órgano que ocupa la totalidad de la boca. Cuando la boca está cerrada, la lengua ocupa toda la boca, toda la cavidad bucal propiamente dicha, ¿no? Y inicia a nivel o separa, mejor dicho, lo que es la bucofaringe, ¿no? Podemos observar que tenemos los músculos que pertenecen propiamente a la lengua y tenemos otros músculos que son músculos extrínsecos. Y estos músculos extrínsecos provienen o se originan en este hueso anterior que es el mandibular y este hueso inferior que es el hueso hioides. ¿Ya? ¿Qué funciones tiene la lengua? La articulación de las palabras, la deflexión, la masticación, el gusto y hasta la limpieza bucal. Esto no significa que ustedes se vayan a lavar los dientes con la lengua. Simplemente que hace que cuando uno ingiere alimentos y deglute, los alimentos no se queden entre los dientes. Entonces, por eso es que dice que sirve como limpieza bucal, ¿no? ¿Siguiente? Acabo. La lengua tiene tres partes. La punta de la lengua se llama vértice. Tenemos el cuerpo de la lengua y finalmente la raíz. La raíz básicamente está compuesta por las tonsilas linguales, ¿no? Así como tenemos una tonsila faríngea, tenemos las tonsilas linguales, ¿no? Estas tonsilas linguales que pertenecen a la raíz tienen una forma de D, ¿no? O una forma arqueada. Y eso se une con el cuerpo de la lengua, ¿no? A través de lo que encontramos en la parte posterior, las papilas circunvaladas. Justo en la parte medial encontramos un punto ciego que se llama agujero ciego. Y hay un surco que se forma entre el punto ciego y las papilas circunvaladas que se llama surco terminal. Ahí está. Nosotros tenemos dos caras de la lengua, una cara dorsal y una cara ventral. Esta sería la cara dorsal de la lengua. Y si la punta de la lengua o el vértice de la lengua la ponemos hacia el paladar, o sea, hacia arriba, sería la cara ventral. Acá podemos observar cómo la raíz de la lengua se ubica insertada en la mandíbula y en el hueso hioides, ¿no? Y ocupa la totalidad de la boca, ¿no? Y tenemos también cuatro papilas, ¿no? Tenemos las papilas circunvaladas, que son las más grandes. Tenemos las piriformes. Las circunvaladas solamente se encuentran en la parte posterior del cuerpo, no hay en otro sitio. Tenemos las piriformes que se encuentran en casi toda la lengua, ¿no? Tenemos las pungiformes, ¿no? Y las foliadas, que son las laterales. Estas son papilas involucionadas. ¿Por qué involucionadas? Porque la mayoría de las personas ya casi no tiene, o conforme pasan los años van desapareciendo estas papilas foliadas, ¿no? Siguiente.
Entonces, si es que nosotros levantamos la lengua, como hace un momento les dije, ¿no? Ponemos el vértice de la lengua en el paladar, podemos observar que también tenemos un frenillo a nivel de la lengua. Cuando este frenillo, por ejemplo, es muy grande, y esto generalmente sucede en los niños no pueden pronunciar bien las palabras, ¿no? Y lo principal que no pueden pronunciar es la letra R, ¿no? O sea, no pueden decir, por ejemplo, tres, tren, etc. 3, Entonces, a estos niños, 4. ¿por qué este frenillo imposibilitaría a un niño de decir estas palabras? Porque para decir la letra R o la letra R, necesitamos poner la lengua sobre el paladar y sobre los incisivos. Pero si es que el frenillo es muy grande, ¿qué sucede? No podemos extender la lengua. O sea, la lengua no llegaría la punta de la lengua no llegaría al paladar. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que este niño pueda pronunciar bien las palabras? Cortar el frenillo, ¿no? Entonces, habría que cortar este frenillo lingual para que pueda articular las palabras, ¿no? Entonces, también tenemos dos conductos que secretan saliva, ¿no? Tenemos el conducto sublingual, ¿no? El sublingual y el submandibular, ¿no? Lo otro que podemos ver son las encías linguales y otra estructura que acá no se ve bien. Acá hay una línea, acá podemos ver una línea azulada, ¿verdad? Esa es una vena lingual profunda, ¿no? Estas venas, que ya lo vamos a ver más adelante, desembocan, terminan en la yugular interna, ¿ya? Y es muy superficial. ¿Esto qué quiere decir? Que la mucosa de la lengua ventral es muy delgada. Entonces podemos ver la coloración de estas venas, ¿no? Y, por ejemplo, en personas ancianas, estas venas se vuelven varicosas, o sea, se dilatan y son muy visibles. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Entonces, esto ya lo revisan en su casa, chicos. Solamente para explicarles rápidamente, tenemos los músculos propios de la lengua, ¿no? Tenemos los longitudinales, tanto el superior como inferior, que es propio de la lengua, y tenemos el transverso y medial, ¿ya? O vertical. Entonces, por encima, la parte más superior es el longitudinal superior, en el centro el transverso y el vertical, y en la parte más inferior el longitudinal inferior. Esos son los músculos propios de la lengua. De todos estos, el longitudinal superior es el que da el grosor de la lengua, ¿ya? Y finalmente tenemos los músculos extrínsecos de la lengua. Tenemos el genio gloso. Se llama genio porque se origina en la apófisis genii, de la parte interior de la mandíbula, ¿no? Tenemos el iogloso, io del hueso ioides, el estilogloso de la apófisis estiloides y el palatogloso del hueso paladar, ¿no? O palatino. ¿Ya? Entonces, acuérdense de que todos los nombres, sus orígenes, generalmente, en la mayoría de los casos, es la primera parte de la palabra, ¿ya? Y todos, como pueden observar, terminan en gloso porque se insertan en los músculos de la lengua. Por ejemplo, este que es el iogloso, pueden observar que las fibras se entrecruzan tanto con el estilogloso como con el longitudinal inferior de la lengua. Se unen para que la lengua permanezca en un sitio y obviamente le dan una motricidad. Siguiente. Finalmente, para terminar,
Ah, no, falta la inervación y la irrigación. Tenemos nervios motores y nervios sensitivos. El nervio motor de la lengua es el nervio hipogloso, que es el 12º carpo. Mientras que los nervios sensitivos son el 5, ¿no? Que vendría a ser del mandibular, del trigémino B3, ¿no? Nace el nervio lingual, de ahí el 7, que es del facial, que da la cuerda del tímpano, el 9, que es el glosofaringeo, y finalmente 10, que es la parte posterior, la raíz de la lengua, que es del nervio laringio interno, que pertenece al nervio vago. Siguiente. Y finalmente la irrigación, ¿ya? Como podemos observar, tenemos acá la arteria carótida externa. De la carótida externa nace la arteria lingual, ¿no? Y esta arteria lingual, en la parte posterior, da las arterias dorsales de la lengua, que irrigan la parte posterior de la lengua. Y luego da otras ramas anteriores, que son las arterias profundas de la lengua. Y finalmente las sublinguales, ¿no? La dorsal va hacia los músculos propios de la lengua y la sublingual hacia los músculos extrínsecos de la lengua. Una vez que se recoja, bueno, que llegue la sangre, se recoge la sangre por los mismos nombres, pero con venas, ¿no? La vena lingual profunda, más la vena sublingual y las venas dorsales. Las venas dorsales de la lengua se unen detrás del hiogloso, ¿no? Y dan la vena lingual, que se une o termina en la vena yugular interna. Bien. Ya, chicos, eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué te dijo el doc? Ah, sí. Tenemos clase de biótica, ¿no? Haz un drive. A las 9 de biótica. Haz un drive para ti. No sé a quién se le ha ocurrido agarrar la mochila de su compañero y subirlo al segundo piso donde está el sala de profesores. Ah, son maricón fue él. Necesito saber quién ha sido. ¿Ya? Santi. ¿Quién Me nació? parece ya una... Que no gracia. La otra, sí, pues, estoy hablando así porque ya me están cansando. Ya varias veces están haciendo varias cosas. La otra, hay un docente que estaba pidiendo cadáver para el día y da lista a su delegado, ya no sé. Tienen que avisar a mí o si no a Jeremy para poder sacar una vez el cuerpo que Iván nos serviría, porque mañana también vamos a necesitar esos cuerpos y el día miércoles va a ser virtual. Así que cualquier cosa, si necesitan sacar cadáver, avísenos el día mismo. ¿Ya? Hay que llamar a